Pues sí, así es. El gobierno presenta al INE un plan de austeridad para garantizar la revocación de mandato. Y en esto consiste: la Secretaría de la Función Pública, encabezado por Roberto Salcedo Aquino, presentó un plan de austeridad para que el Instituto Nacional Electoral pueda llevar a cabo la revocación de mandato. En conferencia de prensa matutina, luego de mostrar los objetos que este programa ha alcanzado en el gobierno federal, se dieron a conocer algunos recortes para el organismo autónomo, algunas sugerencias de recortes para el INE. La política de austeridad republicana, que promovió un ejercicio de los recursos públicos de ahorro sin comprometer las metas nacionales. La austeridad es un modo de vida democrático. Si se adopta como política de Estado, la austeridad tiene el potencial de que los recursos se utilicen con el objetivo real de atender a la ciudadanía. ¿Tenemos por ahí el videito? Vamos a verlo. Las medidas de austeridad aplicadas por el Ejecutivo Federal han permitido liberar este tipo de fondos, y ejemplos de estas medidas son algunas que se aplicaron desde el inicio de la administración en 2019. Aplicar el nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de mando y enlace, es decir, la parte superior. Suprimir pagos para los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado de mandos medios y superiores, así como diversos ajustes en el gasto de operación, de acuerdo a los criterios de la ley de austeridad. Si podemos pasar a la siguiente. En cuanto a sueldos y salarios, el ejercicio muestra un ahorro de 718.8 millones de pesos. Estas medidas, yo creo que es muy importante mencionarlo, no afectan al personal operativo ni sindicalizado, ni implican reducir plazas de ningún tipo. En particular, la aplicación del nuevo tabulador de sueldos y salarios brutos para los servidores públicos de mando y de enlace de las dependencias y sus equivalentes a las entidades representaría una eficiencia por 130.3 millones de pesos. Existen bonos por apoyo en elecciones, que es un ajuste a los estímulos de personal, que representaría 150 millones de pesos. Asimismo, pues la cancelación del seguro de gastos de médicos mayores y la cancelación del seguro de separación individualizada, tal como se hizo en el gobierno federal, representarían 131.6 millones de pesos y 306.9 millones de pesos respectivamente, que serían liberados. Quizá solo a manera de ejemplo, mencionar que en la administración pública se han tenido, a partir de la cancelación de estos últimos dos rubros, ahorros anuales por alrededor de 8.155.9 millones de pesos y ahorros totales, si consideramos el presupuesto partiendo del 2019, incluyendo el PEF de 2022, por alrededor de 32.623.9 millones de pesos. Bueno, es parte de lo que se presentó el día de hoy, y es que el análisis del gobierno federal se centró en tres rubros en particular. No sé si puedas localizar ahí, Publio, sí, esta grafiquita, o no gráfica, esta tabla, en donde se establece, primero el de ellos, el de sueldos, salarios, prestaciones, beneficios y demás, en donde se habla pues obviamente del tabulador. Ahí se hace una propuesta en donde también se propone reducir los sueldos en general en el tabulador del Instituto Nacional Electoral. Se habla del seguro de gastos médicos, un seguro de gastos médicos mayores, que sigue siendo uno de los privilegios con los que terminó el presidente Obrador cuando llega a el gobierno federal. Allá todavía se siguen dando estos privilegios en el INE y van incrementándose porque incluso se van ampliando las coberturas. Por ejemplo, para este 2022 se incluye la cobertura psicológica, es decir, por ejemplo, si te enfermas de COVID, porque eso es uno de los argumentos, y tienes una afectación psicológica, entonces el seguro te va a atender. Sí, así de ese nivel ya tan específicos son en este seguro de gastos médicos mayores. Y el otro es el seguro de separación individualizada, que así se llama porque también se le paga a una aseguradora, y es en esta idea y en el entendido de que el trabajador puede ahorrar un peso y entonces el INE pone otro peso, o la empresa finalmente que es contratada, y cuando el señor se va, es despedido, es jubilado, qué sé yo, agarra todos sus ahorros y básicamente lo que él ahorró se lo terminan duplicando. Para esto se paga un servicio a una aseguradora y por eso se llama así. Y entonces en estos rubros
se dice, y bueno, se analiza el día de hoy, es lo que se presenta, se pueden conseguir también ahorros, si mal no recuerdo, como de 700 millones de pesos. De ahí vienen los gastos de operación. Y aquí también hay dos rubros importantes en estos gastos de operación. El primero de ellos, que es natural, bueno, la reducción en varios frentes, como es el tema del arrendamiento de inmuebles, el arrendamiento de vehículos, los privilegios, por ejemplo, que tienen ellos. Se les paga, se les renta coche, los consejeros tienen chofer, se les paga la gasolina, se les pagan los viáticos, se utilizan también esto para hacer grandes conferencias, tienen un área deportiva también allá en el Instituto Nacional Electoral, sí, y no porque sea malo el deporte, pero qué carajo le corresponde al INE andar organizando cosas deportivas. Los chefs también, ¿no? Que salieron en las investigaciones. ¿Cómo no? Incluso también se menciona que, por ejemplo, el comedor, pues también está muy bien pagado el servicio de comida porque les dan de comer también a los trabajadores del INE. En fin, todo esto entra de los gastos de operación, ahí lo tenemos en la tabla, y a estos gastos de operación pues se le suma todavía otra cantidad, que son como 700 millones también, un poco menos, y a esto se le suma otros 830 millones. 860, ¿sí? Que son los que habría recibido el INE como ampliación presupuestal. O sea, a ellos les dieron más dinero este año y también les dice el gobierno, pues ahí tienes este dinero extra que puedes usar para la revocación de mandato. Entonces, esto va en el rubro de gastos de operaciones. Y el tercero que aparece ahí en la lista son los fideicomisos, los famosos fideicomisos que dicen los consejeros, no le podemos echar mano, no podemos hacer nada con esto y pues ahí se tienen que quedar. Y ese también es un plan con maña porque cuando los consejeros y en el INE hay subejercicio, en lugar de regresar este dinero a la tesorería de la federación, lo meten en esos fideicomisos porque saben que de ahí pueden gastarlos como ellos se les pegue su regalada gana, no el próximo año, sino en los años por venir. También es un guardadito que ellos utilizan para gastar y gastar y gastar. Y en estos tres rubros, entonces, tenemos este gran total que es de, si me lo ponen en pantalla, 2.972 millones de pesos. Eso es lo que se diagnostica, se evalúa. Sobra, ¿no? ¿No? Que se pueden obtener. Y en contraste a los 1.700 millones que está pidiendo Lorenzo Córdoba, es decir, que ni siquiera tiene que aplicar plenamente este plan de austeridad. Pueden haber rubros en donde, pues sí, que este lo quiere mantener. Bueno, incluso hasta sus seguros, si los quiere mantener, los privilegios los pueden mantener. Pero si hacen también estas otras acciones, se puede alcanzar lo que ellos están pidiendo ahorita al gobierno federal. 1.700 millones de pesos. Ahora, vamos con las reacciones. Fíjate, Publio, el día de ayer, pues quien salió a defender esta parte laboral, que vamos con la primera parte, la de los sueldos y salarios, fue justamente Lorenzo Córdoba. Esto que veníamos hablando del tabulador, del seguro de gastos médicos mayores y del seguro de separación individualizada, que son alrededor de 780 millones. Dice Lorenzo Córdoba que eso no lo pueden tocar, que ya tienen sentencias legales y que con estas sentencias no lo van a tocar y háganle como quieran. Fue lo que dijo también el propio Lorenzo tras un cuestionamiento del representante Morena. Vamos a ver lo que ocurrió ayer, porque fue muy interesante cómo fue una pregunta muy, muy puntual que se le hizo al consejero presidente. Esto fue lo que pasó. Solo quiero nada más conocer su respuesta, sí o no. ¿Está usted de acuerdo en renunciar al seguro de gastos médicos mayores contemplado en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y destinar esos recursos al ejercicio de revocación de mandato? Solo quiero nada más de manera muy puntual, sí o no. Gracias por su pregunta y le voy a contestar, pero no le voy a contestar como usted quiera. Le voy a contestar utilizando todo mi tiempo en el ejercicio de mis facultades reglamentarias, diputado. La respuesta es no. Y si la revocación de mandato no se puede hacer como lo mandata la ley, no va a ser responsabilidad de ese instituto.
gastos en arrendamientos. ¿Y qué renta el INE? Pues los locales donde se ubican casi 800 módulos de atención ciudadana para tramitar la credencial. ¿Dónde quieren que estén? ¿En la banqueta? Raya en el ridículo. Vamos a verlo. Hoy en su mañanera el gobierno propuso un plan de austeridad para que el INE reduzca gastos. Entre lo que proponen es que dejemos de pagar arrendamientos. ¿Qué es lo que renta el INE? Casi 800 locales como este, módulos para que la gente tramite su credencial para votar. En estos módulos hay equipos de cómputo para capturar tus datos, hay cámaras de alta calidad para tomar tu foto, hay equipos para tomar tus huellas y nadie falsifique tu credencial. Como se ve, la austeridad malentendida puede devenir en austericidio. El INE está a tu servicio. Recuerda, el INE somos todos y todas. Como tú, yo defiendo al INE. Así que ahí ya tenemos reacciones y defensas a estos primeros dos puntos en particular. La parte laboral que dice Lorenzo Córdoba, no vamos a meter, vamos a respetar los derechos laborales, porque así nos los mandata la sentencia. No, la sentencia no da una orden, es un blindaje a una decisión que ellos tomaron, porque ellos lo que están buscando es blindarse, protegerse. Ellos están buscando seguir adelante con estas decisiones que antes se mantenían impunes y como saben que ahora son cuestionadas, van con los tribunales y buscan que el tribunal le dé pues la razón como sea. Y entonces dicen, es que el tribunal ya me dijo, debo de cuidar los derechos laborales, entonces ya con eso yo me blindo y ya justifico que no vaya a quitar estos beneficios. Porque pues es que ni modo que esto no se pueda hacer en el país. Digo, el presidente quitó todos estos privilegios laborales en el gobierno de la Cuarta Transformación y es legalmente, así como se pueden dar, se pueden quitar. Digo, hay cuestiones que pues sí, no se pueden tocar y si se tocan, se tienen que compensar. Esa es otra parte también. Es como si contrataras un trabajador y dijeras, ya no lo puedo despedir. Claro que se le puede despedir, pero con su debida compensación. Entonces, esto es lo que argumenta Lorenzo Córdoba y así se defiende. Y esta otra parte de Ciro Murayama, pues sí, es obvio que se rentan edificios para esto, pero el punto no es la renta en sí, sino los contratos con lo que rentan estos edificios donde se dan los grandes negocios. Y la pregunta es, ¿por qué no se transparenta tampoco esto? O sea, porque ellos hablan y defienden sus gastos, pero realmente nadie sabe cómo se lo gastan, ni los beneficios que tienen estos dueños que rentan los edificios al INE, ni las corridas, ni las evaluaciones que seguramente se tuvieron que haber hecho, bueno, eso es un decir, pero que se tuvieron que haber hecho, eso sí, para decidir si nos conviene rentar o nos conviene comprar, ¿no? Las instalaciones. Es que esta también es otra parte que se da como que por sentado por los consejeros, pero así quieren manipular esto utilizando las palabras de la oposición, como el tema del austericidio, que esta es una palabra opositora al 100%, que usa la derecha, que usan los chayoteros, que usan los políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Publio, a pesar de todo esto, finalmente, pues también Adán pues llevó el mensaje del presidente, que no fue nada más este plan de austeridad, sino ya la respuesta, ¿no?, adelantada a el Instituto Nacional Electoral. Así es, Mao, y es que el gobierno llamó al INE a aplicar nuevos recortes y les advierte, no hay presupuesto para la consulta. El secretario de Gobernación batea de forma elegante el INE, el presupuesto federal ya está comprometido y sobre todo no hay precedente presupuestal para que se le haya realizado una ampliación a un órgano autónomo. Pide atiendan la sugerencia respetuosa de austeridad. Vamos a escuchar al secretario de Gobernación. Estará obligada, si llega la solicitud, a dar una respuesta fundamentada de la razón de la misma. Vamos a esperar que llegue de manera oficial, aunque nosotros desde ahora sostenemos que el presupuesto público de la Federación pues está muy comprometido. Hay que garantizar los programas sociales, hay que garantizar el gasto en salud, el gasto en educación. Y también que hemos analizado, este equipo de trabajo ha analizado de manera interna que no hay precedente en la historia de los presupuestos públicos de que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos.
de tal manera que esto, que es una respetuosa sugerencia, una invitación al Instituto Nacional Electoral a que lo revise y en todo caso pudiese adoptar las medidas de austeridad. Sin embargo, nosotros vamos a esperar, la Secretaría de Hacienda pues esperará que de manera formal le llegue alguna notificación si es que el Instituto Nacional Electoral decide hacerlo. Y es que ante el anuncio de ayer, donde, bueno, en esta sesión extraordinaria se anuncia que se va a hacer esta solicitud, el día de hoy, ya de manera oficial, el INE entrega a la Secretaría de Hacienda una solicitud por 1,738 millones de pesos para la revocación de mandato. Se presentó formalmente en la que se pide dar respuesta antes del 31 de enero e incluye un calendario con 4 entregas de dinero, comenzando en el mes de febrero con 631 millones de pesos para lanzar la convocatoria de la consulta de revocación de mandato. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, informó a la Junta General Ejecutiva esta mañana que se entregaron formalmente estas solicitudes tras el acuerdo aprobado por unanimidad de votos en la sesión del día de ayer. Bueno, pues ya entonces está consumada esta acción. Esto es lo que se está... Aquí es una estrategia, hay que entender, es una estrategia legal que se está impulsando el INE. Como les decía yo, aquí lo que está buscando Lorenzo Córdoba y los consejeros es blindar legalmente sus ocurrencias. Por ejemplo, la ocurrencia de mantener los privilegios. Hicieron toda una serie de justificaciones y procesos legales para conseguir ya una sentencia del tribunal, y con eso es con lo que se están defendiendo. Es que dice el tribunal que no podemos afectar los derechos laborales y por eso no lo vamos a tocar. Ahora, en esta otra parte traen un plan, traen una estrategia, porque pues van a insistir en su idea, para que vean nada más lo mañosos que son, van a insistir en su idea de solo instalar una parte de las casillas. Eso es lo que traen en la cabeza. Eso que hicieron el año pasado con la consulta de revocación, contra los expresidentes, es lo que quieren hacer en esta revocación de mandato. Ahora, ¿cuál es el plan? Que esto incluso lo dijo el propio Lorenzo Córdoba el día de hoy, tras conocer lo que les adelantó Adán Augusto, de que ya no hay más dinero, ya no hay más lana. Ya vimos, ayer se aprobó y bueno, ya acabamos de ver, ya se entregó esta solicitud a Hacienda con un plazo definido, con obligación incluso de respuesta antes del 31 de enero, o sea, limosneros y con garrotes, como diría la frase. Entonces, tenemos obviamente la postura del gobierno federal, que ya les dijo, pues no va a haber dinero, aunque tú me pidas, no va a haber dinero, tienes que ahorrar, ahí hay chance de ahorrar. Y entonces va a quedar pues en una negativa, porque el tribunal no obliga a la Secretaría de Hacienda a darle el dinero, le obliga a justificar legalmente el por qué no se le da el dinero. Y entonces lo que entiendo yo, lo que va a suceder es que Lorenzo Córdoba va a agarrar la respuesta de la Secretaría de Hacienda, va a irse al tribunal y le va a decir al tribunal, oye, ¿sabes qué? La Secretaría de Hacienda no me dio dinero, entonces yo no puedo cumplir con mi labor constitucional de hacer la revocación de mandato en los términos que mandata la ley. Pero aquí tengo otra opción, y esa opción es la de hacer la revocación con 1/3 de las casillas. O sea, quieren hacer exactamente lo mismo. El día de hoy, en una entrevista por la mañana, en esta serie de reacciones también muy virulentas de los consejeros, porque realmente saben que la discusión la traen perdida porque no quieren ahorrar más allá en el INE, salió a decir Lorenzo Córdoba, bueno, ya ahorita la bola está en la cancha de la Secretaría de Hacienda. Depende de la Secretaría de Hacienda, es lo que dijo, si quieren que hagamos una revocación como lo marca la ley o con lo que podamos. Y lo que podemos, dijo, con el dinero que tenemos ahorita, es instalar 1/3 de las casillas. Miren nada más lo que está diciendo Lorenzo Córdoba. Aquí es un asunto que se tendrá que definir en el tribunal, así lo veo yo. Y finalmente tendrá que decidir el tribunal si acepta o no la propuesta de Lorenzo Córdoba, o de plano los obliga a algo que es tan elemental y que diría yo, bueno, no tendríamos ni que discutirlo, a que se respete la ley. ¿Qué es lo que establece la revocación de mandato? La ley de revocación de mandato
la ley establece que se instale el 100% de las casillas y este candado se puso después de la maña de Lorenzo Córdoba en la consulta contra los expresidentes. Dijeron, vas a querernos hacer esa tranza, pues te lo vamos a poner ahí explícitamente. Ahora, es increíble que tengamos que andar dudando del tribunal, pero bueno, ya sabemos cómo se comporta el tribunal. Y entonces lo que está buscando Lorenzo es que así como el tribunal le validó que mantenga los privilegios de la clase trabajadora y sufrida del INE, pues también el tribunal valide que solo instale 1/3 de las casillas y de esa manera no se respete la ley. Insisto, es una apuesta que se escucharía absurda en un Estado de Derecho, en un país donde se debe de respetar el Estado de Derecho, pero al final la palabra la tendrá el Tribunal Electoral. Y lo increíble sí es que dudamos también de pues la calidad del Tribunal Electoral. Yo creo que no debería ni de haber de discusión. Deberían decirle al INE, manito, ya te fregaste, a ver cómo le haces. Pero tú instalas el 100% de las casillas, porque así lo marca la ley. Y tan se acabó. Pero bueno, ese es el escenario que yo veo, Publio. No sé cómo lo ves. Sí, pues sí, lo que llama la atención también, yo recuerdo cuando se inició este juicio de expresidentes, que era precisamente lo que decía la oposición, ¿no? Que este juicio de expresidentes era para preguntar algo que ya estaba implícito algo que estaba dentro de la Constitución, que si alguien violentaba la ley, pues tendría que enfrentarla. Aquí, pues es lo mismo. Creo que ahí realmente el problema en el que se van a ver orillados Lorenzo Córdoba y los consejeros va a ser de no realizar la consulta para la revocación de mandato a como lo está ordenando los tribunales y a como lo está ordenando la Constitución, pues ahí sí incurrirían en desacato y podrían enfrentar ahí sí consecuencias administrativas y hasta penales.